Oración de los hijos por los padres. Oh Dios, que nos has mandado honrar a padre y madre, escucha con benevolencia la oración que te dirigimos por ellos. Concédele largos días de vida en la tierra y consérvales en la salud del cuerpo y del espíritu. Bendice sus fatigas y sus iniciativas. Dales el 100 por 1 por todo aquello que han hecho por mí. Inspírales el amor y la práctica de tu santa ley. Haz que un día yo sea su sostén y su consuelo, y que después de haber gozado de su afecto en la tierra, tenga la alegría de vivir eternamente con ellos en el cielo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido. Nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 7 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Ashley, muy buenos días, Dios la bendiga. Dios bendiga a todos los hermanitos que se levantan temprano, madrugan para preparar la liturgia, para hacer este video. Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan dándole un like, compartiendo el video, que nos ayudan con un comentario, que nos ayudan también económicamente a través del NECI que colocamos al final de la emisión, el 301-151-2161. Que Dios les bendiga de verdad. Muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera apoyan este servicio. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papito Dios que nos ilumine, que nos dé su bendición, que nos ayude para que podamos prestar un servicio agradable a Él. Hola, buenos días, Norman. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Iniciamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, hoy te queremos llamar. Te queremos pedir, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras palabras, que seas tú dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que no seamos nosotros hablando, sino que seas tú hablándole a tus hijos, Padre. Te entregamos esta liturgia, Señor, te entregamos a cada uno de los que están participando, Padre, para que seas tú llenándolos de tu gracia, llenándolos de tu espíritu, en especial a los que están en casa escuchándonos, Señor, que seas tú obrando en ellos, que seas tú sanando sus heridas, sus corazones, y que seas tú abriéndonos el alma y el corazón para así poder escuchar tu palabra. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días el rey Salomón acudió a Gabaón a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar, pues era aún el santuario principal. Aquella noche el Señor se apareció allí en sueños a Salomón y le dijo: pide lo que desees que te dé. Salomón respondió: has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has tenido para con él una gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haberme pedido esto y no una vida larga o riqueza para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria mayores
que las de ningún otro rey mientras vivas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Enséñame, Señor, tus decretos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus decretos. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus decretos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus decretos. Bendito eres, Señor, enséñame tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. Mis labios van Enumera. mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus decretos. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus preceptos. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor, según San Mateo. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este momento, el que quiera discernir la palabra de Dios puede hacerlo. Entonces vamos a llamar al Espíritu Santo para que sea Él en cada uno de nosotros, que venga Él descendiendo, que Él venga con su Espíritu y nos ayude, que sea Él el que hable y que no seamos nosotros, sino que sea Él el que le esté hablando a sus amados hijos. Amén. ¿Quién desea compartir? María Álvarez. Sí, Ashley. Muy buenos días. Dios les Muy bendiga, buenos días, hermanitos. sigue. Bueno, voy a iniciar aquí por la primera lectura. Pues yo hoy veo que es la misión y es hablando ayer también, o sea, de los preceptos, de las normas que ese padre de David le dio a Salomón. Y yo veo aquí que es Papito Dios que nos ha escogido, que nos ha elegido, que nos da sus preceptos, que nos muestra, nos da las herramientas, mejor dicho, nos coloca, nos da todo para ese propósito y al cual fuimos llamados cada uno de nosotros en esta misión. Hablando de las bienaventuranzas, porque sigue el libro de Mateo 6, y Norma nos ha enseñado que son los 3 hasta el 7, las bienaventuranzas del Señor. Pues hoy es bienaventurados los que tienen compasión por aquellos que necesitan, y hoy estamos llamados a esa misión como lo dice el Evangelio. Pero aquí voy a detenerme un poquito en lo de el rey Salomón. O sea, muy bonito hoy iniciar con el Espíritu Santo, porque esa es la sabiduría de Dios. Y nos damos cuenta que cuál es la prioridad, qué es lo que es importante, o sea, en cada misión, en el propósito, qué es lo importante. Es estar a los pies del Señor, escuchar su palabra, pedir la sabiduría del Espíritu Santo. Yo creo que todos tenemos que prepararnos, y así como hijos de Dios, como como nosotros que hemos dado el sí en el servicio, es prepararnos como lo hace cualquier hijo de un rey, como lo hace el médico, como lo hace el bombero, como lo hace
el papá que tiene sus hijos, el papá y la mamá, prepararse, aunque no estén capacitados, aunque no crean, pero si se pide la sabiduría del Señor es la única forma de poder enderezar nuestros caminos y hacer las cosas conforme al querer del Señor. O sea, es saber qué es lo importante. De vivir esa relación con el Señor para poder construir una comunión con Él, una relación donde Él nos hable y nos dejemos dirigir por Él, porque es nuestro Padre, pero a la luz del Espíritu Santo, porque es el que nos muestra la verdad. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Jesús se fue y nos dejó el Espíritu Santo y pidan lo que quieran en el nombre de Jesús y todo les será dado. Pidan el Espíritu Santo y obtendrán la sabiduría de Dios. Entonces, vuelvo y repito, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo me tengo que capacitar para ver y vivir esa compasión, ese bienaventurados los que son compasivos, porque el Señor aquí en el Evangelio nos damos cuenta que Él se compadeció de todos aquellos. El Señor tenía su misión, su propósito, anunciar el reino de Dios, mostrarnos quién era el Padre. Nos elige y nos envía. Entonces yo creo que aquí vivamos la compasión, el anhelo del Señor es que llevemos su palabra, que podamos dar testimonio, pero nosotros, por nuestras fuerzas, yo siempre lo digo y cualquiera de nosotros lo sabemos que no somos nosotros, es la fuerza de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que tenemos que hacer y que siempre vivamos esa justicia del Señor para con los demás también. Y así conforme nosotros hemos sido perdonados, amados, liberados, restituidos, nosotros también podamos llevar eso a los demás para que también los demás gocen de esto. Y vuelvo el propósito. Ahí está. Que es para lo que cual fuimos formados, para lo cual fuimos llamados y que vivamos esa compasión para que los otros también conozcan al Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. ¿Quién desea compartir? Amparito tiene la mano levantada. Amparito. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Bueno, Buenos yo días, Amparito. veía que la enseñanza que nos deja la primera lectura es que nosotros debemos buscar la sabiduría divina. Y porque con esa sabiduría divina tenemos la capacidad de poder discernir, de tener ese discernimiento para poder servir, para que no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos. Y pues qué ejemplo tan hermoso el que nos deja el rey Salomón, porque Él no pide riquezas ni nada, sino Él pide que el Señor le dé un corazón entendido para juzgar y discernir entre el bien y el mal. Y pues imagínese, pues Dios complacido, qué maravilloso que nosotros pudiéramos hacer esa voluntad, poder tener ese conocimiento y pedir lo mismo, el cómo poder uno discernir lo bueno de lo malo, de poder hacer las cosas bien. Y, y el Señor se complació con él y le dio no solamente la sabiduría, porque le dio esa sabiduría superior junto con riquezas y gloria. Qué bendición y qué enseñanza nos deja el rey Salomón para que nosotros pongamos eso en práctica y sí es bueno la riqueza del Señor, todo eso nos lo va a dar por añadidura si nosotros verdaderamente disponemos nuestro corazón para Él. Y pues todos necesitamos esa sabiduría para nosotros poder discernir y hacer un liderazgo en la casa. Nosotros como madres somos líderes de nuestros hijos, de nuestros nietos, y nosotros poder regalar eso a nuestros hijos, que eso sea la herencia, que eso sea lo que nosotros el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, como lo hizo David, porque él hizo eso con el rey, con su hijo, con el rey Salomón. Entonces, qué bonito sería poder nosotros impregnarnos, dejarnos tocar
y abrir nuestro corazón realmente y sinceramente para que el Señor toque nuestra vida. También nos invita a no dejarnos agobiar eh, y confiar en la prudencia divina, en todo lo de Él, tanto en la misión como en la salud espiritual y física. Sí, todo esto el Señor también para que nosotros de pronto físicamente no nos desgastemos, tiene que haber un equilibrio en el servicio, la necesidad de reposo, porque el Señor llama a los apóstoles hacia un lado porque ellos no tenían tiempo, ni siquiera para comer, ni para nada. Entonces el Señor ve la necesidad que ellos también descansen y nos invita a eso, a que no nos desgastemos físicamente eh, y emocionalmente en la misión, sino que todo sea equilibrado, que podamos tener un trabajo bajo la presencia del Señor. El Señor nos va a permitir tener ese descanso, así sea en el trabajo, Él nos permite en la misión cuando vamos, también tenemos un descanso, también nos podemos renovar, volver a retomar fuerzas para el siguiente día poder seguir haciendo la misión. Entonces, no, aquí hoy el Señor nos está dando muchas pautas a través de su palabra de cómo vivir en su amor, en su presencia. Y decía el Salmo, enséñame Señor tus decretos. Y aquí Él nos está enseñando y nos está dando todas las pautas para nosotros poder seguirlo. Amén, muchas gracias, Dios me los bendiga. Amén. ¿Quién desea Eh, compartir? yo, bueno, veo como con alegría a los apóstoles, aquellos que sí hemos estado hablando de los dichosos, las bienaventuranzas, fueron dichosos, bienaventurados, escucharon al Señor y fueron a cumplir la misión. Todo aquello que el Señor les dijo que hicieran y que los formó y los respaldó. Y todo se dio de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué bonito de verdad que nosotros le creamos y tengamos esa maravilla, esa dicha de creerle al Señor que nos ha elegido y nos ha enviado, sin poner peros, sin poner ningún pero, y no solamente en la predicación, sino en ser como Él, compasivo, misericordioso, y repito, sin poner tanto pero. Y eso es lo que me lleva inmediatamente al Salmo y a la primera lectura. El Salmo nos dice en la respuesta, enséñame, Señor, tus decretos. Y empieza la primera estrofa. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Me acordé del profeta Jeremías, que también le dijo al Señor, cuando el Señor lo llamó, lo eligió, él le dijo, Señor, pero soy muy joven y no sé hablar. Inicialmente todo yo creo que de alguna manera podemos ponerle peros al Señor. Y el Señor yo creo que con ternura, con paciencia, nos recuerda que es que estamos en manos de Él. Nos recuerda es que su voluntad, la voluntad de Él fue habernos elegido, fue formarnos, fue enviarnos, fue respaldarnos. Y no nos reproche sus peros. Y nos puede estar diciendo como le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Nosotros, cuando le pedimos al Señor, ¿qué tal si aprovechamos, si vemos esa petición del Señor como una gran oportunidad y le pedimos realmente cosas que valgan la pena? Mateo 6:33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Muchas veces nos pegamos de los peros, que porque soy joven, que porque soy viejo, que porque no sé hablar, que porque estoy enfermo, que porque estoy ocupado. Y nos ponemos a pedir cosas, las añadiduras. Nada que ver, mire, sigamos ese ejemplo. Pidámosle al Señor que nos enseñe sus caminos, sus decretos de amor. Recordemos que el primer mandamiento, el principal, la base de todos, es el amor. Es el amor y el amor viene con compasión, con misericordia, con entrega. Y recordemos también qué es la verdadera sabiduría, que es la voluntad de Dios sobre nosotros. Mire, Salomón pidió sabiduría y lo demás le llegó por añadidura.
Salomón era joven, pero aún así lo expresó, pero el Señor le dio ahí, lo respaldó y siguió firme en su elección. Salomón conocía la historia de su padre, no era ignorante a toda la historia, también incluso del pueblo. Qué bonito, y hoy especialmente que hay jóvenes en esta lectura y que sé que mucho en esta liturgia, y sé que muchos jóvenes nos escuchan también, que no sea una disculpa, sin dejar de vivir su bonita juventud, que no sea una disculpa. Entreguémosle al Señor nuestro sí, vivamos esa lección, esa misión, ese envío, y que sean chispa para que muchos otros jóvenes, para que muchas personas de verdad tengan esa sabiduría, ese amor, esa entrega, sin dejar de vivir su bonita juventud. Muchas gracias. Amén, Nancy. Claudia, sigue. Muy buenos días para todos. Aquí en la palabra de hoy el Señor nos invita a que seamos un Salomón, que nuestra oración sea para pedir sabiduría, entendimiento, para poder llegar más al cielo. Porque de lo demás se encarga el Señor, que no es necesario pedir cosa por cosa, porque pues Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, nuestros más íntimos deseos, entonces Él ya sabe lo que nos va a dar en la vida. Que lo más importante es la alabanza, la gloria que le demos al Señor, y no solo oración, sino trabajar y evangelizar. Como dice el Evangelio, buscar, sacar el tiempo para ir a donde un amigo, a donde un vecino, a donde un familiar que esté alejado de Dios. Es buscar esa oveja perdida, sin pensar que de pronto perdemos el tiempo, que no nos alcanza, bueno, el día, sino que pensemos que es una hora o media hora que vamos a sacar, que es para trabajo del Señor y que el Señor nos lo va a recompensar el doble. Entonces, qué bonito que, pues, que pensemos en esa misión, en mirar que hay personas que de pronto no conocen de Él y que están esperando que nosotros vayamos allá a buscar esa oveja perdida. Para los grupos de oración, nosotros que nos pongamos pilas a trabajar, a evangelizar, a buscar esa oveja. Entonces, eso es mi discernimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más desea compartir? Yo, Nidia, Sigue, Nidiecita. muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy el Señor me habla a mí, que qué bueno de verdad uno cuando de verdad va y está en ese desierto, porque ahí me ayuda a crecer, ahí me ayuda a pedir sabiduría, a pedir discernimiento y a seguir de verdad cada día en esa palabra que Dios quiere que nos enriquecemos. Me preguntaba yo y decía, qué bonito de verdad ser al menos una partecita de ese reloj de Dios para poder estar constantemente ahí en el tiki-taki de verdad mostrando y viendo esa palabra tan sabia. Estar siempre buscando cada día más para que nos permita crecer y dar ese servicio que Dios quiere para que seamos mejores misioneros y que no nos quedemos ahí, tampoco que juzguemos a nadie y a veces como siempre uno juzga a la ligera, sino que más bien si podamos discernir qué está pasando y poder ayudar mejor a las personas que Dios nos manda a que las ayude. Amén. Amén, Nidiecita. ¿Alguien más desea compartir? Córrete. Celina, levantaste la Sí, mano. gracias, Arly. Muy buenos días, comunidad. Muy buenos días, sigue. Gracias. Bueno, hoy a través de las lecturas el Señor nos muestra qué tan grande es su bondad, digo yo, porque cuando nosotros formamos, como se dice, verdaderos hijos de Dios y les enseñamos cómo creer, cómo alabar, cómo perseverar, son frutos que se llevan en el hogar y esos frutos se transmiten. Y así le pasó a David, no importa, fue un papá, un rey que en medio también de sus errores reconoció tanto al Señor su culpabilidad, por llamarlo de alguna manera. Pero asimismo el Señor
regaló tantas gracias para ese hogar donde está Salomón. Y hoy veo en Salomón esa juventud llena del amor del Señor. Qué dichoso Salomón cuando él le dice, Señor, cuando el Señor le dice más bien, pídeme lo que quieras. Pero Salomón, en medio de todo, ya conocía como se dice, la abundancia y todo eso. Y él entendió que para él eso no lo llenaba. Prefirió más bien pedirle al Señor el don de la sabiduría. Qué maravilloso cuando nosotros entendemos, Señor, regálame para mí el don de la gracia, de entender, de comprender, de discernir, Señor, tu palabra, de saberla llevar. Y en este momento yo diría, Señor, ayúdanos a comprender a la juventud, ayúdanos a arrebatarlos, Señor, de los caminos en los cuales se han perdido. Concédenos a nosotros esa fortaleza para nosotros poder atraer a todos aquellos jóvenes que de pronto se han desviado del camino, que ya no creen en Dios, que viven con sus mentes en otras cosas, pero que han dejado de lado su corazón. Hoy nos enseña Salomón, pidámosle al Señor que tengamos un corazón dulce, tierno, amoroso, sabio, inteligente, para poder entender y discernir entre el bien y el mal. Esto mismo también lo está pidiendo Salomón, David más bien, en su salmo, cuando le dice, Señor, enséñame tus decretos. Nosotros hemos aprendido tantas cosas a través de la palabra del Señor, pero el Señor lo que quiere es ver en cada corazón que nosotros llevemos esas consignas, aprendamos de esos decretos, busquemos la alegría de la palabra del Señor y cumplámosla. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver ahí complacido, sentirse complacido cuando nosotros atendemos a sus preceptos. Y una enseñanza final que nos deja el Evangelio. Cuando el Señor se reúne, llama a sus apóstoles. Qué bonito, porque este compartir es un discernir en comunidad. Y a nosotros también nos invita su palabra. Aprendamos a discernir en comunidad. Cada uno de nosotros cuando aplicamos una idea, damos también un testimonio, damos una enseñanza. Y qué bonito porque de ello aprendemos. Aprendemos de la experiencia de aquellos que ya han cruzado por caminos de la vida, porque la vida está llena de testimonios, está llena también de aquellos aprendizajes donde el camino se hace construyendo, armando. Y eso es lo que nos invita la palabra del Señor hoy. Aprendamos a construir en comunidad. Amén. Gracias, Ashley. Amén, Celina, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, yo voy a dar mi enseñanza y creo que Dios es justo, Dios es juez, Dios es portador de nuestras promesas y Él hoy nos está invitando a confiar. Él hoy nos está invitando a que cada uno de nosotros sepa que Dios está orando en nuestras vidas, sepa que Dios es el único que puede dirigirnos, sepa que Dios es el único que puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Muchas veces tenemos que aprender a las malas. Muchas veces nosotros los jóvenes somos tercos y tenemos que pasar por muchas cosas para aprender que el camino verdadero está en Dios, para aprender que Dios es el único y es el que siempre va a estar para nosotros a pesar de todas las circunstancias. Cada uno Dios nos tiene un propósito, cada uno Dios nos tiene un camino, un tiempo y su misión. Cada uno nos tiene una misión a cada uno. Y hoy Jesús nos está invitando a misionar, nos está invitando a tener fe, a evangelizar de su palabra, a saber que todo lo que Él nos quiere regalar, nos lo va a dar si nosotros así lo queremos.
pero tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a discernir lo que Él quiere para nosotros, aprender a ser como Pablo. Pablo, a pesar de que estaba encadenado, a pesar de que lo tenían custodiado en su casa, él aún así seguía evangelizando, seguía entregando la palabra de Dios. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos, que nosotros entreguemos la palabra de Dios, que nosotros hablemos de la palabra de Dios, así nuestras limitaciones mentales, así nuestras heridas, así todo lo que nosotros tengamos nos limite a orar a Dios. Entonces, lo que Dios hoy nos está queriendo decir es que dejemos todas esas limitaciones que no nos permiten seguirlo, que dejemos todas y cada una de esas cosas que no nos dejan confiar en su presencia. Hoy nos invita a preguntarnos qué nos está alejando de Él, qué es lo que nosotros no permitimos que deje que Él entre a nuestras vidas, ya sea nuestro trabajo, sea nuestras amistades, sea nuestra pareja, sea la situación que sea, que nos está alejando de Dios. Tenemos que pensar en eso, que hoy nos está alejando de Dios para que nosotros no podamos servir, para que nosotros no podamos entregar nuestro corazón, para que nosotros no podamos entregarle nuestra alma, para que nosotros seamos siervos de Él. Entonces, la invitación de hoy es a la formación, es a la fe, es a la misión. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros seamos felices en especial. Entonces, Él quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón y así Él va a sanar cada una de nuestras heridas y va a ayudar a quitar cada vez todas esas limitaciones que tenemos y nos va a ayudar a llevarlo mejor. Entonces, el Señor hoy nos dice que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero que tenemos que soltar todas y aquellas cosas que nos atan a Él, que nos atan y no nos dejan seguirlo a Él. Muchas gracias y creo que le damos entonces la bienvenida a Norman para que dé su enseñanza. Gracias, Ashley. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor los bendiga grande y abundantemente. Bienaventurados. Desde el domingo el Señor nos está diciendo bienaventurados, dichosos, felices, alégrense. Y hoy en la liturgia nos trae una cantidad de bienaventurados o de bienaventuranzas. Bienaventurado el que pide sabiduría, el que pide saber distinguir entre el bien y el mal, pero más que eso, el que pide saber conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Bienaventurado el que pide esa sabiduría y la recibe. Pedimos tantas cosas, ustedes ya lo dijeron, pero no pedimos, Señor, ¿y tú qué quieres de mí? Señor, ¿tú qué necesitas de mí? Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Qué rico que cada uno de los hermanitos que reciban esta liturgia pudieran orar diciéndole eso al Señor. Señor, dame sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es intelectualismo. Eso no es sabiduría. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios. Pero también diríamos que bienaventurados los que de jóvenes buscan al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque yo no lo busqué, Él me buscó a mí. Yo no fue por iniciativa propia, digámoslo así. Fue porque toqué fondo y tocando fondo busqué o traté de hablar con Dios. Pero bienaventurado yo que siendo un joven, el Señor, el Señor me habló, el Señor se manifestó en mi vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir, tarde lo conocí, porque hasta ahora, si lo hubiera conocido antes, si le hubiera abierto mi corazón antes?
Bienaventurados los jóvenes que no pierden el tiempo, sino que en su mocedad y en su juventud le abren su corazón al Señor. Bienaventurados los que reciben revelación del Señor. A Salomón se le apareció el Señor en sueños. Un sueño, y un sueño muy chiquitico en el que le decía, pídeme lo que deseas que te dé. Dios le habló en sueños a Salomón. Y yo creo que el Señor nos sigue hablando en sueños. Yo sé que el Señor nos sigue hablando en sueños. Hace 15 días más o menos tuve un sueño. Me soñé con alguien de la comunidad. Y yo veía que esa persona como que tenía la tentación de pecar en algo. Y yo como que no sé si le podía decir o no, pero yo veía eso y yo decía, no. Resulta que no era, bueno, luego tuve una experiencia en donde conocí a alguien y caí en cuenta y me di cuenta enseguida que en el sueño yo no estaba viendo a esa persona de la comunidad, sino en realidad estaba viendo era a esta persona que apenas estaba conociendo y que a lo mejor ese pecado se estaba manifestando era en la vida de esa persona. Y eso me sirvió muchísimo para poder orientar, aconsejar, guiar, ministrar, sanar, liberar. Fue muchísimo lo que se le pudo ayudar y se le va a poder seguir ayudando. ¿Por qué? Por un sueño. Que Dios nos dé la gracia de recibir esos sueños del Señor y de saberlos interpretar y de bienaventurado, bienaventurado al que el Señor le hable. Bienaventurados a los que el Señor enseñe sus decretos, su palabra. En el Antiguo Testamento dice decretos, leyes, mandamientos, porque para el pueblo de Israel, ya lo estudiamos, el fundamento era el pacto, la alianza que Dios había hecho con ellos. Para nosotros el fundamento es Jesucristo, la roca, su mensaje, su palabra, su evangelio. Así que bienaventurados los que escuchen la palabra de Dios, los que escuchen el evangelio, los que reciban el mensaje de Dios. Bienaventurados los que tengan esa oportunidad. Va a ser un tesoro que les va a servir para toda su vida. Bienaventurado el que busque al Señor de todo corazón y siga de todo corazón su voluntad. Eso, bienaventurado el que le abra el corazón al Señor. Claro, dificultades, crisis, problemas, desiertos, siempre los habrá, con Dios o sin Dios. La diferencia es que con Dios se sobrepasa, se aprende, se crece, se avanza. Con Dios solo quedan cicatrices, solo quedan huellas, solo quedan tristezas, solo quedan dolores, solo quedan recuerdos. Bienaventurados los amigos del Señor. Bienaventurados los que comparten con Él, los que están cerca de Él, los que tienen momentos para compartir con Jesús. Bienaventurados, felices, dichosos, los que sean amigos de Jesús. Por allá en el Evangelio de Juan, el Señor le dijo a los discípulos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Bienaventurados los que nos hagamos, los que seamos o los que seamos invitados a ser amigos de Jesús. Bienaventurados los que saben descansar, porque Jesús les dijo, vamos a descansar un poco. Bienaventurados los que saben guardar ese equilibrio, ya lo dijo Amparo. Bienaventurados los que saben darlo todo en un determinado momento, pero que en otro momento saben tomar reposo, porque confían es en la obra del Señor, en la obra de su gracia y no en sus propias fuerzas, no en sus propios conocimientos, no en sus propias capacidades. Bienaventurados los que saben abandonar y colocar la obra en las manos del Señor y por eso pueden descansar. Bienaventurado el que está en una iglesia porque se subieron a la barca con Jesús. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que tenga una iglesia
el que tenga una comunidad, el que tenga un grupo de apoyo. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que tenga esa oportunidad, ese regalazo de estar en una iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Nosotros estamos a través de los grupos y de las comunidades, estamos en la iglesia, en nuestra iglesia católica. Bienaventurado el que se sube a la barca, bienaventurado el que no naufraga, bienaventurado el que no anda solo, bienaventurado el que recibe apoyo, el que está acompañado, el que se deja guiar, bienaventurado el que sabe que es de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, que vamos trabajando, que vamos sirviendo. Bienaventurados los que reconozcan al Señor, porque dice el Evangelio que después de que ellos se fueron, la gente los reconoció. Sí, claro, bienaventurados los que nos conozcan y nos reconozcan por el Señor. Es mejor que nos reconozcan por el Señor y no por las cosas malas. Obvio que habrá gente que solamente tiene en cuenta lo malo. Es más, y si no encuentra algo malo, se va a inventar algo, lo va a buscar, lo va a rebuscar. Pero ¿qué nos importa eso? Habrá unos cuantos que nos quieran buscar por lo malo, pero habrá otros. Ojalá sean cientos, ojalá sean miles, que digan, cuando yo conocí a fulana, cuando yo conocí a fulano, mi vida cambió. Mi vida cambió. Su enseñanza, su oración, su consejo, su oración, su testimonio, cambió mi vida, transformó mi vida. En estos días, yo nunca lo hago. Yo, la verdad, nunca hago eso. Me dio por subir al estado de WhatsApp las fotos del retiro. Vaya sorpresa. Me llamaron hermanitos, me escribieron hermanitos que hacía tal vez años no me escribían, con los que no tenía contacto. Bendito y alabado sea Dios. Qué bueno. Yo no sabía que se pudiese presentar esa reacción. Nos reconocen. Me reconocen por mi servicio, porque he predicado, porque llevo al Señor en mi corazón, porque en su nombre he servido y he ministrado. Que nos reconozcan por lo bueno, por lo que el Señor ha hecho a través de nosotros. Bienaventurados los que reciban y sean compasivos. Bienaventurados los que reciban compasión del Señor, los que sean perdonados, los que sean sanados, los que sean restaurados. Pero también al recibir tengan la capacidad de dar. El domingo ya nos lo decía el Evangelio. Bienaventurados los compasivos, porque Dios tendrá misericordia y compasión de ellos. Bienaventurados los que sean pastoreados, porque el Señor en el Evangelio decía que los veía como ovejas sin pastor. Bienaventurados los que tengan a Jesucristo el Señor como pastor. Bienaventurados los que sean pastoreados en una comunidad, en un grupo. Ser pastoreado es una dicha, tiene que ser una dicha. Yo tal vez no puedo decir que haya sido muy pastoreado, porque nosotros en nuestra iglesia católica no tenemos esa costumbre, ese hábito. No lo tenemos, no sabemos exactamente qué es eso. Pero hubo personas en mis primeros años que me acompañaron, obviamente, y que tengo que reconocer y valorar, como lo decía en estos días, y que le agradezco a Dios por la vida de ellos, por la vida de Carlos Delgado, por la vida de Miguel Antonio Sierra, por la vida de mis hermanos del grupo Hobby. Dios los bendiga a todos ellos, porque de una u otra manera me pastorearon. Algunos me animaron, me apoyaron, otros me regañaron, me corrigieron, en fin, pero me pastorearon. Dios bendiga la vida del padre Clímaco Robledo, que era quien orientaba o acompañaba a nuestro grupo juvenil allá en la Macarena. Dios bendiga la vida del padre Diego Jaramillo, del padre John Mario Montoya, que también me acompañaron, me pastorearon de alguna manera, de Martín Giraldo,
en fin, de aquellas personas que estuvieron a mi lado, que no tal vez, no solamente miraron mis pecados, mis errores, me pastorearon, me acompañaron, respondieron preguntas a lo mejor, me invitaron a misionar, me invitaron a servir y eso me ayudó a crecer muchísimo. Bienaventurados los que sean pastoreados. Bienaventurados los hermanitos de los grupos de oración, bienaventurados los hermanos de nuestra comunidad, bienaventurados los que se dejen pastorear, bienaventurados. Y bienaventurados sean todos aquellos que el Señor ha formado, porque eso hizo el Señor con los discípulos, con los apóstoles. Allá en el Evangelio al final está diciendo eso, ¿no? Y se puso a enseñarles muchas cosas. Bienaventurados los que hemos sido formados por el Señor, guiados por el Señor, capacitados por el Señor, instruidos por el Señor. Bienaventurados, felices, dichosos. Me parece que la liturgia de esta semana cierra de una manera maravillosa, espectacular. Cuántas bienaventuranzas y cuán bienaventurados seremos nosotros si recibimos esta palabra en nuestra alma, en nuestro corazón, en el espíritu. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar ahí. Dios bendiga a los hermanos que se dejan pastorear a través de esta liturgia. Dios los bendiga por estarnos escuchando. Yo sé que mientras vamos compartiendo con ustedes la palabra, van haciendo el oficio, van sirviendo el desayuno, no sé, van haciendo muchas cosas, se van alistando, van viajando, van de camino al trabajo, qué sé yo. Dios los bendiga. Dios los bendiga a ustedes. Bienaventurados sean. Bienaventurados por prestar oído, por abrir su corazón, por disponer este momento, este tiempo. Dios los bendiga. Bienaventurados aquí en la tierra, bienaventurados en el cielo. Ashley, te invito a que cerremos esta liturgia con oración. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias a todos los que compartieron. Y vamos a terminar esta enseñanza con una oración. Te doy gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos regalaste hoy, porque a cada uno de nosotros nos hablaste de alguna manera, Señor, porque nos ayudaste a discernir tu palabra, porque nos ayudaste a escucharte, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, y pedimos que esta labor sea para ti, Señor. Te pedimos que cada día seamos más discípulos, seamos más apóstoles, seamos más servidores tuyos, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, y te entregamos el día de hoy, el día de cada uno, Padre Santo, para que seas tú obrando en nuestras vidas. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos ayudes a servir cada día con amor y con voluntad. Para que con el Espíritu Santo nos llenemos de esa fuerza, de ese amor y de verdad le creemos a Dios para seguir ser fieles y de verdad para ser testimonio para los demás. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, entonces los invitamos a los grupos de oración de formación y misión, los días lunes en Subia, los días martes en Eduardo Santos, los días miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y los sábados en el norte. La liturgia de la palabra a las 8 a.m. de lunes a sábado y la oración de intercesión a las 3 p.m. Lunes y sábados, lunes a sábados. El Santo Rosario de lunes a sábado a las 3 p.m. para la oración de intercesión. Y hermanitos, también pedirles una colaboración al NECI 301-551-2161 para poder colaborar en la misión y para poder servir. Muchas gracias, Dios los bendiga. Entonces terminamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.